Hola y bienvenido al canal Mundo Tecnológico. Como todos sabemos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en la Casa Blanca durante una cumbre celebrada los días 12 y 13 de mayo, una medida ampliamente considerada como un intento de la única superpotencia mundial de atraer a los miembros del bloque a su campo contra una China en ascenso. Sin embargo, desde mi punto de vista, no atraerá a los países de la región hacia el bando estadounidense, y es poco probable que el intento de Estados Unidos de conseguir el apoyo de la ASEAN en pos de sus intereses geopolíticos gane adeptos. ¿Por qué? Además, ante un propósito tan evidente de Estados Unidos, ¿cuál es la actitud de los países de la ASEAN al respecto? ¿Afectará esto a su relación con China? Antes de empezar el vídeo de hoy, por favor suscríbase a nuestro canal, que es el estímulo para que podamos crear más vídeos. Bien, continuemos con el tema que estamos tratando. Con el telón de fondo de la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, la cumbre iniciada por Estados Unidos fue considerada como una señal para destacar la importancia de lo que Estados Unidos llama la región Indo-Pacífica por preocupaciones estratégicas y para contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Aunque la cumbre se celebró en medio del conflicto más duro entre Rusia y Ucrania, la principal preocupación de la administración Biden no es Rusia, sino más bien garantizar un Indo-Pacífico llamado libre y abierto. En cambio, el presidente estadounidense Joe Biden busca posicionar mejor a su país en la competencia geopolítica más amplia con China. Para que la administración Biden pueda avanzar en esta visión, tiene que conseguir que los países de la ASEAN se pongan del lado estadounidense y, potencialmente, que Estados Unidos desempeñe un papel en la gestión de las disputas en el mar de China Meridional. Estos movimientos pueden interpretarse como un desafío a la posición de China en la región y un obstáculo para el progreso pacífico entre China y los países de la ASEAN. Entonces, ante un propósito tan evidente de Estados Unidos, ¿cuál es la actitud de los países de la ASEAN al respecto? Bueno, su esperanza de atraer a los miembros de la ASEAN a su campo se marchitará, ya que los países de la ASEAN ya han despertado a la típica hegemonía, hipocresía y egolatría de Washington. En un primer momento, la organización de la propia cumbre ha dejado al descubierto el doble juego de Washington. Su falta de respeto a los miembros de la ASEAN en lo que respecta a las cuestiones de programación, a pesar de su promesa de compromiso duradero, ha provocado una oleada de quejas entre los miembros de la ASEAN, lo que ha dado lugar a un aplazamiento de la cumbre de finales de marzo-mayo. El ministro camboyano adjunto al primer ministro, Kao Kim-hoorn, dijo antes de la cumbre que si Washington se tomaba en serio la mejora de sus vínculos con la ASEAN, debería haber organizado reuniones bilaterales entre Estados Unidos y los países de la ASEAN. Los líderes de la ASEAN deberían ser tratados con respeto e igualdad, señaló. La administración estadounidense lleva mucho tiempo deleitándose en la organización de reuniones destructivas bajo la apariencia de compromisos constructivos. La llamada estrategia Indo-Pacífica que está vendiendo en esta cumbre, por ejemplo, pretende mantener la libertad y la apertura regionales y respetar la centralidad de la ASEAN en los asuntos regionales, pero en realidad incita a la confrontación, socava la unidad y amenaza la cooperación y el desarrollo en la región a través de bloques geopolíticos exclusivos como AUKUS y QUAD. Muchas mentes sobrias de la ASEAN han visto a través de esta duplicidad e intimidación. Indonesia y Malasia han advertido que AUKUS podría conducir a una gran carrera armamentística en la región. Un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos mostraba que muchos miembros de la ASEAN han expresado su preocupación porque el llamado Marco Económico Indo-Pacífico sea principalmente un esfuerzo político destinado a contrarrestar a China, más que una iniciativa de integración de política económica sincera y reflexiva. Mientras tanto, la Casa Blanca intentará en vano durante esta cumbre convencer a la ASEAN de que imponga sanciones a Rusia. Desde la escalada de la actual crisis ucraniana, Washington ha tratado de presionar a la ASEAN para que tome partido, pero la mayoría de los miembros de la ASEAN no siguieron su ejemplo. El 7 de abril, 6 de los 10 miembros del bloque se abstuvieron de votar a favor de una resolución para retirar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 2 votaron en contra. Los miembros de la ASEAN, que desde hace tiempo se adhieren a una política exterior independiente, han instado a resolver la crisis mediante la negociación y el diálogo.
Además, algunos miembros de la ASEAN han sido muy conscientes de los cálculos tácitos de Washington para convertir los sufrimientos sangrientos de otros en oportunidades de oro para obtener beneficios en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, durante su visita a China a principios de abril, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, dijo que apreciaba la posición objetiva y justa de China en la cuestión de Ucrania, que los países asiáticos deberían mantener la paz y la estabilidad en la región, resistir conjuntamente a las sanciones unilaterales y a la jurisdicción de armas largas que no tienen base en el derecho internacional, y evitar los intentos de crear tensiones y reproducir las crisis en la región. Jugar a la política de camarillas y obligar a los demás a tomar partido, los viejos trucos de Washington para conseguir intereses geopolíticos, van en contra de la voluntad de la ASEAN de mantener la paz y la estabilidad regionales y de conseguir un desarrollo económico sostenible. El lanzamiento de guerras comerciales y la ruptura de pactos, los clásicos actos de unilateralismo de Washington, interrumpen gravemente los intercambios comerciales normales y las cadenas de suministro en la región y suponen un duro golpe para la economía de la ASEAN. Todos estos actos erróneos han empañado el crédito y la influencia de Washington como única superpotencia mundial y lo han alejado aún más de los miembros de la ASEAN. Con el ascenso de China, fuera de toda expectativa, Estados Unidos teme perder su control en el sudeste asiático y considera necesario mantener más firme su poder hegemónico. Desde el pivote hacia Asia hasta la estrategia Indo-Pacífica, Estados Unidos ha estado asociando a sus aliados y países regionales para contener a China. Washington no cesa de exagerar el concepto de Indo-Pacífico para vender la estrategia que tiene como objetivo a nivel económico, político y militar. Un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos mostraba que muchos miembros de la ASEAN han expresado su preocupación por el hecho de que el llamado Marco Económico Indo-Pacífico sea principalmente un esfuerzo político destinado a contrarrestar a China, más que una iniciativa de integración de política económica sincera y reflexiva. Verónica Seresbeti, investigadora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Indonesia, se hizo eco de este punto de vista. No es difícil ver que, aunque Estados Unidos quiere reforzar su influencia en la ASEAN, no ha construido la cooperación con los países de la ASEAN en un nivel más concreto, solo simbólico. Muchos creen que los miembros de la ASEAN, ahora centrados principalmente en la recuperación económica tras la pandemia, mantendrán la neutralidad en primera línea y desatenderán los intentos de presionarlos para que entren en la esfera de influencia de Estados Unidos. El investigador indonesio subrayó que los países del sudeste asiático, incluida Indonesia, no quieren verse arrastrados por la competencia entre las grandes potencias. Los países poderosos nunca deben utilizar medidas coercitivas para obligar a otros países a elegir un bando, señaló. Durante mucho tiempo, el ejercicio del poder hegemónico de Estados Unidos y sus aliados ha tenido un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de muchos países. Pronto, Estados Unidos se verá incapaz de avanzar entre los miembros de la ASEAN, especialmente después de que Malasia e Indonesia manifestaran su preocupación por la Asociación Trilateral de Seguridad AUKUS, en la que participan Australia y Gran Bretaña. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido incapaz de ejercer presión sobre la ASEAN en relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la mayoría del bloque de 10 miembros se abstuvo de votar a favor de una resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el mes pasado. En definitiva, el largo arco de la historia enseña a todos y cada uno de los países que actuar sin escrúpulos casi siempre tiene como resultado lo contrario de lo que se desea. Es hora de que Washington aprenda esta lección, abandone su viejo sueño de hegemonía de la Guerra Fría, mantenga una mentalidad abierta e inclusiva y desempeñe el papel que le corresponde en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales y mundiales. Gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal y nos dieras un pulgar arriba. Hasta luego.